¿Crees en los viajes en el tiempo? ¿Y si te dijéramos ahora mismo que existen casos reales documentados que parecen demostrar que son posibles? ¿Y si piensas que los viajes en el tiempo solo existen en el cine y que todo debe tener una explicación lógica, entonces tenemos mucha curiosidad por saber cómo interpretarías estos 10 casos misteriosos. Así que vamos a ir directamente al primero, y este golpea con mucha fuerza. Número 10. David y su máquina del tiempo secreta. Este hombre misterioso, que prefiere permanecer en el anonimato, se hace llamar David, y asegura haber desarrollado un dispositivo extraño que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del tiempo. Una máquina del tiempo funcional. No se trata de un enorme laboratorio lleno de tecnología avanzada, sino de un pequeño aparato de aspecto antiguo, parecido a un simple mando a distancia con una pequeña pantalla y un teclado numérico. Pero David insiste en que esta diminuta caja es capaz de desafiar las leyes del tiempo. Cada botón, cada símbolo, tiene un significado concreto. Juntos forman un código que permite elegir el año exacto al que se desea viajar. Cuando se selecciona el momento correcto, según él, se abre un túnel invisible que te lanza directamente al futuro. Así es como lo describe. La energía que alimenta el dispositivo proviene de una combinación de electricidad y agua. Dos fuerzas que han sostenido la vida desde el principio de los tiempos y que, según David, se alinean perfectamente dentro de la máquina para generar una descarga de energía lo suficientemente potente como para rasgar el espacio y el tiempo. Absolutamente fascinante. David afirma haber viajado con su máquina del tiempo unas 20 veces, pero cada viaje fue extremadamente peligroso. Tu cuerpo tiene que soportar un dolor inimaginable, explica, como si la energía te desgarrara desde dentro. También asegura que su máquina solo funciona en una dirección, hacia adelante. Puede viajar al futuro y luego regresar exactamente al mismo punto del presente desde el que partió. Sin embargo, viajar al pasado, a cualquier momento anterior a su salida, es imposible con su dispositivo. Dice que lo intentó en numerosas ocasiones, introduciendo fechas del pasado, pero no ocurrió nada. No hubo luz, ni túnel, ni apertura alguna hacia otro tiempo. Hubo momentos, según relata, en los que realmente creyó que no regresaría con vida al punto de partida de su viaje temporal. Incluso afirma haberse encontrado con personas en el futuro que habían resultado heridas por las enormes energías generadas por los viajes en el tiempo. Uno de ellos, supuestamente, presentaba una herida grave causada por algún tipo de arma láser. La historia se vuelve aún más enigmática cuando habla de un encuentro en Francia. Allí, asegura haber conocido a un hombre llamado Jacques Lion Cousteau. Según David, este individuo ya había construido una máquina del tiempo capaz de viajar no solo al futuro, sino también al pasado. David afirma que Cousteau llegó a viajar hasta el siglo V. Imagínalo por un momento. Alguien desplazándose cientos de años hacia atrás y observando con sus propios ojos cómo vivía la gente en aquella época. Absolutamente increíble. Y esto plantea una pregunta crucial. ¿Qué ocurriría si alguien con una máquina así cambiara la historia? Si advirtiera a un rey o evitara una batalla, ¿se transformaría toda nuestra realidad en cuestión de segundos? Algunos investigadores creen que no. Sostienen que cada decisión, cada alteración del pasado, crea un nuevo universo paralelo. Eso significaría que, aunque alguien cambiara el pasado, tú no notarías nada en absoluto. Simplemente se abriría una nueva línea temporal y el viajero acabaría en un universo completamente distinto. David afirma que el año más lejano que ha visitado con su máquina del tiempo fue el 3460, y subraya que el mundo que vio allí era tan increíblemente diferente y avanzado que apenas puede describirlo con palabras. Lo que presenció en el año 3460 supera cualquier cosa que puedas imaginar. Ciudades gigantes flotando en el cielo, seres mitad humanos y mitad máquina, y una tierra que apenas se parecía a la nuestra. Pero por fascinante que resulte todo esto, David también advierte sobre los peligros. Describe cómo el dispositivo atraviesa paredes sin dificultad, dejando una destrucción enorme a su paso. Viajar en el tiempo no es una aventura sin consecuencias, es jugar con fuerzas mucho más grandes que nosotros.
Ahora imagina que tienes el mando de esa máquina del tiempo en tu propia mano. Introduces, por ejemplo, el año 3500 y de repente estás contemplando una humanidad que ya ha colonizado planetas lejanos. Enfermedades como el cáncer ya no existen y las personas viajan por el espacio en naves voladoras. O quizá decides visitar el pasado, el antiguo Egipto, observando en directo cómo se construyen las pirámides. Una experiencia que haría irrelevante cualquier libro de historia. Pero, ¿sería realmente un descubrimiento beneficioso para todos? O más bien, un arma capaz de controlar a toda la humanidad. Una sola máquina que disuelve las fronteras entre pasado, presente y futuro. Una idea absolutamente fascinante. Y extremadamente peligrosa. Y ahora llegamos a la pregunta final y decisiva. Si tuvieras la máquina del tiempo de David, ¿viajarías primero al pasado o preferirías ir al futuro? ¿Y a qué año elegirías ir? Escríbelo en los comentarios. Tenemos muchas ganas de leer tu respuesta. Número 9. El portal secreto a Marte bajo la Gran Pirámide. ¿Y si las pirámides de Giza fueran algo más que enormes monumentos de piedra? ¿Y si en realidad fueran portales hacia mundos lejanos o incluso hacia otros momentos del tiempo? Esa sospecha recorre como un hilo conductor innumerables informes, leyendas y teorías. A día de hoy, científicos y arqueólogos siguen rompiéndose la cabeza intentando explicar cómo los antiguos egipcios lograron construir estas colosales estructuras con las herramientas de las que disponían. Cada bloque pesa varias toneladas y aún así encajan entre sí con una precisión milimétrica. La Gran Pirámide está alineada con una exactitud matemática tan extrema que señala perfectamente los puntos cardinales. Un nivel de precisión que resulta extremadamente difícil, casi imposible de alcanzar, incluso con la tecnología moderna. Algo realmente asombroso. Ya en la década de 1920, el místico británico Paul Brunton escribió sobre sus viajes por Egipto. Según él, la Gran Pirámide no era una tumba común, sino posiblemente un portal interdimensional. Para Brunton, era un lugar donde las fronteras entre nuestro mundo y otras dimensiones comenzaban a difuminarse. Imagínalo. Una estructura que no solo desafía a la muerte, sino que podría permitir el paso a otras realidades. Una idea absolutamente fascinante. Décadas más tarde, el autor suizo Erich von Däniken retomó esta teoría. Se hizo famoso por sus libros sobre la llamada teoría de los antiguos astronautas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Von Däniken está convencido de que seres extraterrestres han influido en la humanidad durante miles de años. Y en los pasajes y cámaras internas de las pirámides, él veía señales claras de portales estelares, conductos a través de los cuales los sacerdotes podían comunicarse con otros planetas. Especialmente Marte, el planeta rojo, ocupa un lugar central en muchos de estos relatos. Textos esotéricos hablan de un estado vibratorio concreto en el que el portal dentro de la pirámide puede activarse. Se describe como un momento en el que el espacio a tu alrededor comienza a vibrar, casi como un vértice de energía. A esa frecuencia, la materia supuestamente pierde su forma sólida, permitiendo el paso a otra dimensión. Una idea sorprendente. Que la pirámide no sea solo una construcción de piedra, sino una hilave conectada a una red invisible de lugares y tiempos lejanos. Algunos expertos van incluso más allá. Hablan de una cámara oculta en lo más profundo de la pirámide, una especie de punto de tránsito que funcionaría como una esclusa entre mundos. Quien entra en esa estancia, aseguran, abandona nuestro mundo y accede a otro, o incluso a otro tiempo. Las supuestas pistas están repartidas por toda la pirámide. Símbolos de estrellas, jeroglíficos enigmáticos, extrañas representaciones de artefactos voladores y seres que no parecen humanos. Podrían ser indicios de que los faraones realmente tenían acceso a mundos lejanos. Un incidente especialmente desconcertante tuvo lugar en el siglo XIX. El arqueólogo francés Auguste Mariette, fundador del Museo Egipcio de El Cairo, supervisaba excavaciones en Saqqara cuando, según sus asistentes, descendió por un pasadizo secreto y desapareció durante horas sin dejar rastro. Cuando regresó estaba pálido, desorientado, y murmuraba sobre enormes salas que no parecían haber sido construidas por manos humanas. ¿Qué le ocurrió durante ese tiempo? Algunos están convencidos de que Mariette descubrió un portal.
Tal vez entró en uno de estos accesos sin darse cuenta y vislumbró una realidad que estaba a solo unos segundos de distancia, pero pertenecía a un mundo completamente distinto. Sus palabras suenan como el testimonio de alguien que experimentó algo que va mucho más allá de los límites de la arqueología convencional. Y cuando se analizan todas estas pistas en conjunto, resulta difícil no llegar a una conclusión inquietante. La Gran Pirámide podría ser mucho más que un monumento funerario. Podría ser una máquina gigantesca, un punto de conexión entre la Tierra y estrellas lejanas, un centro de tránsito entre distintos tiempos. Entonces, ¿es real el llamado túnel de Marte? ¿Utilizaron los faraones este portal para contactar con otros mundos o incluso para viajar entre dimensiones de forma habitual? ¿Y si los verdaderos constructores de las pirámides ni siquiera procedían de la Tierra, sino que llegaron aquí a través de portales? Una idea profundamente fascinante que dispara la imaginación. Lo que viene a continuación es tan increíble que probablemente querrás escucharlo al menos 2 veces. Si estás disfrutando del vídeo, te agradeceríamos mucho que le dieras like y te suscribieras. Muchas gracias. Número 8. El misterioso viaje temporal del cabo Armando Valdés. ¿Qué pasaría si una persona desapareciera solo unos minutos y, sin embargo, para ella hubieran pasado varios días completos en ese breve instante? Eso es exactamente el inquietante suceso que sacudió al ejército chileno en el año 1977. Y todo comienza con una luz cegadora que muchos siguen creyendo que fue un ovni. La noche del 25 de abril de 1977, el cabo Armando Valdés lideraba una patrulla a través del desierto de Atacama. Esta región es conocida por numerosos avistamientos aéreos inexplicables, y aquella noche, un extraño resplandor pulsante apareció de repente en el cielo. Se fue acercando poco a poco hasta inundar por completo el suelo del desierto con una fría luz blanca. Los soldados quedaron paralizados. Algunos cayeron de rodillas, otros se cubrieron los ojos. Valdés ordenó a su unidad reagruparse y avanzó con determinación hacia la luz. Segundos después, desapareció sin dejar rastro. Ante los ojos de sus hombres, simplemente dejó de estar allí, como si la luz se lo hubiera tragado por completo. Para los soldados, pasaron 15 minutos de pánico absoluto. Registraron el terreno desesperadamente, lo llamaron una y otra vez, pero Valdés seguía desaparecido. Entonces, tan repentinamente como había desaparecido, volvió a estar frente a ellos. Pero ya no era el mismo hombre. Valdés era conocido por llevar un bigote muy característico. Sin embargo, ahora tenía una barba espesa y completamente crecida, como si hubieran pasado muchos días en cuestión de minutos. Su reloj de pulsera hizo que lo imposible fuera aún más evidente. Marcaba una fecha 7 días en el futuro. Para él, aquellos 15 minutos se habían convertido en una semana entera. Aún más extrañas fueron sus primeras palabras. Murmuraba frases incoherentes. Hablaba de una luz blanca envolviéndolo y de una presencia abrumadora. Poco después, se desplomó. Cuando recuperó la conciencia, no recordaba absolutamente nada de los 7 días que, aparentemente, había vivido fuera del tiempo. Muchas personas creen que esto fue mucho más que una simple anomalía temporal. La teoría que persiste hasta hoy es realmente inquietante. Durante esa semana perdida, Valdés habría sido abducido por seres extraterrestres. Aquella luz brillante habría sido la nave que lo llevó a bordo. Allí, según esta hipótesis, pudo haber sido sometido a pruebas, exámenes o experimentos, tal como describen innumerables relatos de abducción. Después, su memoria habría sido borrada deliberadamente antes de devolverlo exactamente al mismo lugar del que desapareció. Para sus compañeros, pasaron solo 15 minutos. Para él, fue una semana completa que nadie ha logrado explicar jamás. Esta teoría encaja de forma perturbadora con muchos otros encuentros con ovnis. Tiempo perdido, lagunas de memoria, desvanecimientos repentinos. Una y otra vez, quienes aseguran haber sido abducidos dicen que creyeron que solo pasaron unos minutos, cuando en realidad habían desaparecido horas o incluso días. Pero el caso de Valdés es único por una razón clave. Toda su unidad fue testigo de lo ocurrido, y su barba y su reloj hicieron que el tiempo perdido fuera visible y medible.
El propio cabo habló públicamente durante años sobre el suceso. Repetía una y otra vez que no sabía qué le había ocurrido durante ese tiempo desaparecido. Pero sus compañeros nunca cambiaron su versión. Todos lo vieron avanzar hacia la luz. Y todos lo vieron regresar completamente transformado. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Estuvo realmente el cabo Armando Valdés a bordo de un ovni durante una semana entera? ¿Fue examinado y devuelto con la memoria borrada? ¿O se abrió ante él un portal que cruzó sin saberlo? Y eso nos lleva a una última pregunta profundamente inquietante. ¿Te darías cuenta si fueras abducido por seres extraterrestres? ¿Si no hubiera ningún testigo? Una idea escalofriante. Y créeme, esto solo era el comienzo. Los casos verdaderamente impactantes aún están por venir. Número 7. El portal secreto de la Sala Azul de Dulce. Existen numerosos informes intrigantes sobre habitaciones ocultas en distintos puntos de la Tierra que supuestamente funcionan como puertas hacia otros mundos. Una de esas salas, según se afirma, se encontraría en pleno corazón de Estados Unidos. Un lugar donde seres de otras dimensiones entrarían en nuestro mundo, oculto dentro de una base que oficialmente ni siquiera existe. Y ahí es exactamente donde comienza el misterio que rodea a la famosa base de Dulce, en Nuevo México. En lo profundo de la roca de Archuleta Mesa se dice que existe un enorme complejo subterráneo. De manera oficial, no aparece en ningún registro. Sin embargo, siguen saliendo a la luz testimonios impactantes, relatos de supuestos informantes y descripciones extremadamente detalladas. En el centro de todas estas afirmaciones se encuentra la llamada Sala Azul, una habitación en la que supuestamente existe un portal energético. Testigos afirman haber visto columnas de luz formarse en su interior, adoptando la apariencia de un túnel, como si la propia sala se abriera hacia otro mundo. Algunos lo describen como un agujero de gusano, otros como un ascensor cósmico. Un lugar para el que, aseguran, no existen palabras suficientes. La historia se vuelve aún más inquietante cuando entran en juego las declaraciones de Phil Schneider. Schneider era ingeniero en construcción y explosivos, y en la década de 1990 salió públicamente a afirmar que había trabajado personalmente en proyectos gubernamentales ultrasecretos, entre ellos la base de Dulce. Según su testimonio, había visto niveles subterráneos y laboratorios de alta tecnología y aseguró haberse encontrado cara a cara con seres extraterrestres durante los trabajos de construcción. En sus conferencias, relató con gran dramatismo cómo fue atacado y gravemente herido por una de estas entidades. Mostraba cicatrices visibles y hablaba de lesiones en las manos que, según él, había sufrido durante ese encuentro. Sus declaraciones lo convirtieron en una figura central del llamado Caso Dulce y atrajeron atención internacional. Pero la historia dio un giro aún más oscuro. En 1996, Phil Schneider fue encontrado muerto en su apartamento, en circunstancias extremadamente extrañas, que hasta el día de hoy siguen sin resolverse. Poco antes, había anunciado que iba a revelar información aún más sensible. Aún más perturbador es que estos relatos aseguran que los extraterrestres no eran simples visitantes, sino que trabajaban codo con los humanos en proyectos clasificados conjuntos. Experimentos biológicos. Tecnologías increíblemente avanzadas, muy por encima de cualquier cosa que poseamos hoy. Todo esto, según se dice, ocurría en lo más profundo del subsuelo. La base de Dulce se convirtió así en sinónimo de una colaboración secreta entre dos especies. Pero, ¿cómo funcionaría técnicamente un portal de este tipo? De forma simplificada, un portal energético concentraría fuerzas colosales hasta volver inestable el propio espacio. Podría decirse que pliega la estructura del espacio-tiempo como si fuera papel. Dos puntos extremadamente distantes pasan a encontrarse uno junto al otro. Ese efecto permitiría salvar distancias de años luz en fracciones de segundo, lo que significaría que la Sala Azul sería, en esencia, un nodo cósmico, un lugar donde las leyes conocidas de la física dejan de aplicarse por completo. Cualquiera que entrara en esa habitación no solo abandonaría la Tierra, daría un paso hacia una realidad completamente distinta. La imagen de un túnel de luz abriéndose ante tus ojos suena a ciencia ficción, y sin embargo, eso es exactamente lo que describieron las personas que supuestamente trabajaron allí.
Cuando unes todas estas piezas, el resultado es difícil de asimilar. Una base subterránea oculta al mundo. Un portal que conecta la Tierra con otros mundos. Una explicación posible de cómo los extraterrestres habrían llegado hasta nuestro planeta. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Es la sala azul realmente la puerta a través de la cual visitantes extraterrestres han tenido acceso directo a la Tierra durante décadas? Y si es así, ¿quién o qué controla esa entrada? Un pensamiento profundamente inquietante. ¿Estás preparado para una escalada aún mayor? Entonces, presta muchísima atención a lo que viene ahora. Número 6. El Stargate de Sri Lanka. En pleno corazón de las antiguas ruinas de Anuradhapura, una de las ciudades reales más antiguas de Sri Lanka, existe un lugar que plantea muchas más preguntas de las que responde. Se trata de Ran Masu Uyyana, conocido como el Parque de los Peces Dorados. Entre muros de piedra y estanques erosionados por el tiempo, se encuentra un grabado en la roca que ha dado la vuelta al mundo, el Sakala Chakra. Lo que se observa allí no es un simple adorno decorativo, es un diseño complejo. Círculos concéntricos, ejes interconectados y símbolos geométricos que recuerdan sorprendentemente a un esquema técnico. Los arqueólogos lo interpretan como una representación cosmológica del universo, una especie de mapa que refleja la visión del mundo de las culturas antiguas. Pero otros están completamente convencidos de algo muy distinto. Para ellos, lo que se esconde aquí es el plano de un Stargate, una puerta hacia otras dimensiones o incluso hacia otros momentos del tiempo. Lo que hace este lugar aún más fascinante es que antiguos textos describen rituales que supuestamente se realizaban exactamente en este punto. Se dice que los sacerdotes se reunían aquí y mediante cánticos, meditación y el uso de sustancias secretas, generaban una especie de campo de resonancia. Las pistas sobre estas prácticas aparecen en fragmentos de escritos antiguos que hablan de viajes entre mundos. Algunos de esos textos afirman que solo los iniciados eran capaces de comprender y activar el grabado. Y hay un elemento que se repite una y otra vez: el mercurio. Este metal líquido tuvo un papel místico en numerosas culturas antiguas. En la India y el Tíbet se lo describía como una sustancia capaz de impulsar máquinas voladoras, las llamadas vimanas. Incluso en tradiciones mesoamericanas aparece vinculado a rituales y a la energía divina. ¿Pudo el mercurio haber desempeñado un papel clave en Sri Lanka como medio para activar el Sakala Chakra y abrir portales? Imagina la escena así. Un sacerdote entra en el recinto de noche. Solo el parpadeo de las antorchas ilumina el grabado. Con movimientos precisos, ejecuta antiguos rituales, realiza ofrendas y utiliza sustancias que expanden la conciencia. Tal vez coloca recipientes con mercurio siguiendo las líneas geométricas del esquema. El aire comienza a vibrar. Un sonido profundo lo envuelve todo. Y de repente, una puerta de luz se abre frente a él. Un pasaje hacia otra realidad. Pero, ¿a dónde conducía ese camino? Algunos creen que los sacerdotes viajaban al pasado o al futuro para traer conocimiento. Otros sostienen que entraban en contacto con especies altamente avanzadas, seres que revelaron a los humanos tecnologías que aún hoy no somos capaces de comprender. Y aquí es donde todo se vuelve aún más intrigante. Muchos investigadores señalan que las civilizaciones antiguas pudieron haber sido mucho más avanzadas de lo que creemos. Estructuras como las pirámides, la precisión astronómica de templos antiguos o grabados como el Sakala Chakra podrían indicar que la humanidad poseyó en el pasado un conocimiento extraordinario que se perdió con el tiempo. Tal vez estas culturas tuvieron contacto con seres de otros mundos que compartieron secretos sobre el viaje espacial, la energía e incluso el tiempo. Si seguimos esa idea, el grabado de Ran Masu Uyyana comienza a aparecer una auténtica interfaz entre mundos, un esquema comprensible solo para quienes poseían el conocimiento necesario para usarlo. Y según algunas leyendas, los sacerdotes eran los viajeros, moviéndose entre dimensiones para recibir mensajes de una realidad superior. Ahora imagina esto. Una persona de una civilización desaparecida atraviesa una puerta de luz, cruza una red de energía y aparece segundos después en otro planeta, quizá frente a seres mucho más avanzados que él. Para su pueblo era un sacerdote, pero en realidad podría haber sido un mensajero entre mundos. El Sakala Chakra sigue siendo uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo.
Es simplemente una representación simbólica del cosmos. O podría ser, en realidad, un manual de instrucciones para una máquina del tiempo. Y si realmente funcionó, ¿sería posible reactivar este portal hoy con nuestra tecnología moderna? Un pensamiento profundamente fascinante. Y una última pregunta que resulta verdaderamente inquietante. ¿Tuvieron realmente los sacerdotes de Anuradhapura contacto con inteligencias extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años? ¿Y pudieron haber llegado a través de este mismo portal? Número 5. El viajero del tiempo del año 2200. Este hombre enigmático, que se niega a revelar su verdadera identidad, se hace llamar Davis. Asegura ser un viajero del tiempo procedente del año 2200 y afirma haber venido para ofrecernos un vistazo directo al futuro. Su prueba más importante es algo tan pequeño como desconcertante: una diminuta cápsula. A simple vista, parece una pastilla común y corriente. Sin embargo, Davis sostiene que en su interior se encuentra la solución a uno de los mayores problemas de la humanidad: el hambre. Según explica, esta cápsula alimenticia contiene todas las vitaminas, minerales y calorías que una persona necesita. Una sola es suficiente para mantener a un ser humano durante 7 días completos. En el año 2200, afirma, el gobierno las distribuye gratuitamente cada mes, y gracias a ellas, el hambre ha sido erradicada por completo en la Tierra. Piénsalo por un momento. Un grano minúsculo, apenas más grande que un guisante, sustituyendo toda la comida diaria. Sin cocinas, sin agricultura tradicional, sin escasez de alimentos. Davis lo describe como la base de un nuevo orden mundial, en el que nadie vuelve a morir de hambre. Una idea absolutamente impresionante. Pero eso no es todo. Davis también habla de otros avances de su época. El cáncer, una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, ha sido completamente derrotado gracias a enormes avances médicos. En el futuro, la enfermedad prácticamente ha dejado de existir. Las personas viven vidas largas y saludables, superando con facilidad los 100 años. Él mismo asegura tener ya 103 años, y aún así goza de la vitalidad y la apariencia de un hombre de poco más de 30. Luego están sus descripciones sobre tecnología y viajes espaciales. Davis afirma que, para el año 2200, la humanidad lleva mucho tiempo asentada en Marte. Allí se han construido ciudades y se ha formado una nueva sociedad. Los coches voladores forman parte de la vida cotidiana. Y no solo eso. Estos vehículos son capaces de salir de la atmósfera terrestre y viajar directamente al espacio. Lo que hoy consideramos ciencia ficción es, en su mundo, algo completamente normal. Para muchas personas, todo esto suena a fantasía. Sin embargo, el nivel de detalle con el que describe ese futuro resulta profundamente fascinante. Habla de flotas enteras de naves viajando de forma regular entre la Tierra y Marte, de puertos espaciales y de una humanidad que finalmente dio el salto definitivo al cosmos. Pero aquí surge la pregunta clave. Si Davis realmente procede del año 2200, ¿cómo llegó hasta aquí? En este punto, se muestra deliberadamente impreciso. Menciona una tecnología extremadamente avanzada y estrictamente clasificada. Insiste en que debe permanecer en el anonimato, ya que revelar su identidad pondría su vida en grave peligro. Suena como el argumento de una película de suspense, y precisamente eso es lo que hace que este caso resulte tan intrigante. Pero, ¿y si Davis dice la verdad? ¿Y si esa pequeña cápsula de alimento fuera realmente un objeto traído del futuro? Una prueba tangible de que los viajes en el tiempo no solo son posibles, sino que ya están ocurriendo. Llegados a este punto, es imposible no hacerse la pregunta final. ¿Es Davis realmente un viajero del tiempo del año 2200? ¿O estamos ante alguien con una imaginación extraordinariamente vívida? ¿Quién sabe? Número 4. El ritual de Babalón, el ritual más peligroso del mundo. ¿Es posible que un ritual ocultista realizado en pleno corazón de California abriera la puerta a algo desconocido? ¿Algo que cambió el mundo para siempre? ¿Y es realmente una simple coincidencia que la mayor oleada de avistamientos ovni de la historia comenzara justo después? La historia arranca en 1946, en Pasadena. Allí vivía por aquel entonces Jack Parsons, uno de los científicos de cohetes más brillantes de su generación.
Fue cofundador del Jet Propulsion Laboratory, una institución que con el tiempo acabaría integrándose en lo que hoy conocemos como la NASA. Pero mientras durante el día trabajaba en combustibles para cohetes, por la noche se sumergía en un mundo muy distinto, el del ocultismo. En 1952, Parsons murió en circunstancias extremadamente extrañas, tras una explosión en su propio laboratorio. Hasta hoy, muchos creen que no fue un accidente, sino un ataque deliberado, porque sabía demasiado. A su lado se encontraba un hombre que más tarde fundaría una de las religiones modernas más polémicas del mundo, L. Ron Hubbard. La cienciología enseña que los seres humanos pueden liberar su potencial mental y emocional a través de métodos específicos. Pero mucho antes de convertirse en líder espiritual, Hubbard se movía en círculos profundamente ligados al ocultismo. Juntos, Parsons y Hubbard se adentraron intensamente en los escritos de Aleister Crowley, el infame mago británico que se autodenominaba la Gran Bestia y que es considerado uno de los ocultistas más influyentes del siglo XX. La filosofía de Crowley era clara: romper las barreras entre mundos mediante rituales. Y es aquí donde entra en escena el inquietante ritual conocido como el Babylon Working. En 1946, Parsons y Hubbard llevaron a cabo una serie de rituales perturbadores, cuyo objetivo era traer a la diosa Babylon al mundo físico. Dentro de la tradición ocultista, Babylon representa a la mujer escarlata, la encarnación del poder femenino desatado, la creación y la transformación apocalíptica. A menudo se la describe como una fuerza destinada a inaugurar una nueva era. Los rituales consistían en largas invocaciones, fórmulas mágicas y una serie de acciones extrañas que repetían noche tras noche durante semanas. No se trataba solo de palabras, incluían gestos, visualizaciones y una intensa concentración de energía. La idea detrás de todo esto era que los rituales generan un campo energético extremadamente poderoso. Si ese campo se construye con la concentración adecuada y siguiendo patrones precisos, puede funcionar como una cámara de resonancia, un espacio donde las realidades se superponen y los portales se abren. Puede sonar absurdo, pero dentro de la lógica del ocultismo tiene sentido. Si nuestro mundo es solo una parte de una red mucho mayor de dimensiones, entonces rituales como el Babylon Working podrían acceder a los puntos donde la frontera entre mundos es más frágil. Parsons estaba absolutamente convencido de que había logrado abrir una puerta. Y aquí es donde todo se vuelve realmente inquietante. Porque apenas un año después de aquellos rituales, comenzó la mayor oleada de avistamientos ovni de la historia moderna. En 1947, el piloto Kenneth Arnold informó haber visto objetos voladores desplazándose a velocidades imposibles sobre el monte Rainier. Solo unas semanas más tarde ocurrió el famoso incidente de Roswell, cuando un objeto desconocido se estrelló en el desierto de Nuevo México. El ejército estadounidense emitió inicialmente un comunicado afirmando haber recuperado un disco volador, pero poco después cambió la versión y habló de un simple globo meteorológico. Ese cambio repentino convirtió Roswell en uno de los mayores misterios del siglo XX. Muchos creen que los restos del objeto fueron trasladados al Área 51, la base ultrasecreta de Nevada que desde entonces se asocia con tecnología extraterrestre y experimentos clasificados, y aquí es donde el círculo se cierra. Fue el ritual realizado por Parsons y Hubbard lo que abrió un portal y allanó el camino para estos avistamientos y encuentros. El propio Parsons escribió después de los rituales que había puesto en marcha algo enorme, algo que ya no podía detenerse. Hoy, esas palabras suenan como una profecía oscura. Entonces, ¿fue este ritual el verdadero inicio del fenómeno ovni moderno? Si todo esto es cierto, Parsons y Hubbard no solo realizaron un experimento ocultista, abrieron una puerta y desencadenaron una cadena de acontecimientos que cambió para siempre nuestra comprensión del universo. ¿Es el Babylon Working el verdadero origen de la oleada de avistamientos que continúa desde 1947? ¿Y es realmente posible abrir portales a otros mundos mediante rituales secretos? Una idea absolutamente perturbadora. Número 3. La casa sin puertas. La puerta de México hacia lo desconocido. ¿Puede una sencilla casa de piedra, oculta en medio de la naturaleza, ser en realidad un portal hacia otro mundo?
Y si es así, ¿a dónde conduce esa puerta que, según cuentan, solo se abre durante la noche? En una región remota de Huaca, México, se alza una construcción que los habitantes del lugar han evitado durante generaciones. La llaman simplemente la Casa Sin Puertas. Sus muros están hechos de piedra oscura, desgastada por el paso del tiempo. No tiene ventanas, no tiene entrada, no hay ningún tipo de abertura visible. Y aún así, quienes viven cerca aseguran que dentro ocurre algo que desafía toda lógica cuando cae la noche. Varios vecinos afirman haber visto una extraña luz azul aparecer en el interior de la casa justo después de la puesta del sol. Algunos dicen que esa luz llega a tomar forma, convirtiéndose en una especie de portal brillante, como un velo pulsante que se abre en el aire. La estructura entera parece vibrar, como si fuerzas invisibles despertaran en su interior. Las leyendas van todavía más lejos. Una y otra vez se cuenta que personas intentaron atravesar ese portal luminoso. Ninguna regresó jamás. Familias enteras relatan historias de parientes que entraron una noche y desaparecieron sin dejar rastro, como si la tierra se los hubiera tragado. Algunos habitantes aseguran haber escuchado gritos aterradores en el silencio nocturno, sonidos que no parecían humanos, sonidos que no parecían pertenecer a este mundo. Algunos investigadores que han estudiado estas historias creen que la Casa Sin Puertas podría haber sido construida por una civilización antigua, mucho antes de la llegada de los españoles a México. Tal vez se trataba de un edificio ritual, un lugar donde chamanes intentaban contactar con otros mundos. Pistas de estructuras similares aparecen en los mitos de muchas culturas, especialmente en aquellas que creían en portales hacia los dioses o hacia otras dimensiones. Curiosamente, los relatos sobre portales de luz azul se repiten en distintas tradiciones. En la física moderna, la luz azul suele asociarse a fenómenos de alta energía. Así que, si realmente aparece un portal de ese color, para los habitantes podría haber sido la manifestación visible de un campo energético extremo, quizá incluso un auténtico punto de transición entre realidades. Algunos vecinos de Huaca también hablan del comportamiento extraño de los animales cerca de la casa, perros que aúllan por la noche como si percibieran algo invisible, aves que evitan volar sobre la estructura como si detectaran instintivamente un peligro oculto. Todo ello refuerza la sensación de que en ese lugar actúan fuerzas que van mucho más allá de lo humano. Entonces, ¿qué ocurre realmente dentro de esta casa? Es un espacio donde distintas dimensiones se superponen, una sala en la que la frontera entre nuestro mundo y otra realidad se abre de forma literal. Si todos estos testimonios son ciertos, entonces el edificio de Huaca no es simplemente una construcción antigua, es una puerta que engulle personas y quizá las envía a lugares que ni siquiera podemos imaginar. ¿Es la Casa Sin Puertas un portal oculto hacia otro mundo? ¿O podría ser incluso una ventana al inframundo, el origen de esos gritos inquietantes que algunos aseguran haber escuchado? Una idea que pone los pelos de punta. Y créeme, lo que viene a continuación hace que todo esto parezca casi inofensivo en comparación. Número 2. El Stargate oculto dentro del Popocatépetl. Hay casos que no solo se basan en testimonios de testigos, casos que han quedado registrados en vídeo, y uno de ellos lleva décadas generando desconcierto en el volcán Popocatépetl. Una y otra vez, distintas grabaciones muestran objetos misteriosos volando directamente hacia el cráter del volcán activo, y saliendo de él poco después. El Popocatépetl, uno de los volcanes más peligrosos y también más sagrados de México, ha estado rodeado de leyendas durante siglos. Los aztecas lo veneraban como la montaña humeante y creían que era una puerta hacia el mundo de los dioses. Pero la tecnología moderna reveló algo que hace dudar incluso a los más escépticos. Cámaras de vigilancia utilizadas por agencias gubernamentales han captado repetidamente objetos voladores no identificados que se sumergen sin esfuerzo en el interior ardiente del volcán. Estos objetos aparecen como esferas luminosas o cuerpos alargados con forma de cigarro, moviéndose con una precisión inquietante. Ningún avión, ningún dron, ningún ser vivo podría sobrevivir a esas temperaturas extremas. Y aún así, los objetos desaparecen sin dejar rastro en las profundidades incandescentes.
Minutos u horas después, luces similares vuelven a emerger del cráter, como si aquel lugar fuera un punto de entrada secreto hacia un mundo invisible. Por ello, muchos investigadores y expertos en ovnis sostienen una teoría radical. Dentro del cráter del volcán existiría un portal dimensional, una puerta energética que no solo conduciría a otras regiones de nuestra galaxia, sino a sistemas estelares completamente ajenos. Las distancias en el universo son tan inmensas que resultan casi imposibles de comprender. Incluso los cohetes más rápidos jamás construidos por la humanidad necesitarían decenas de miles de años para alcanzar las estrellas más cercanas. Viajar por el espacio tal como lo imaginamos en la ciencia ficción sería inviable con los métodos convencionales. Y es precisamente ahí donde entran en juego las teorías de los portales. Solo mediante atajos como estos sería posible recorrer distancias tan colosales. Los portales funcionarían como túneles en el espacio, conectando de forma directa dos puntos extremadamente lejanos. Si el Popocatépetl alberga realmente un portal de este tipo, entonces los objetos observados no serían simples máquinas voladoras, sino naves interestelares utilizando ese paso para llegar a la Tierra o para abandonarla. Eso explicaría por qué se concentran tantos avistamientos alrededor de este volcán en concreto. Algunos expertos van incluso más allá. Creen que el propio volcán actúa como fuente de energía, manteniendo estable el portal. Las fuerzas descomunales del magma en las profundidades de la Tierra podrían generar exactamente el tipo de energía necesaria para sostener una conexión entre dos mundos. Una idea absolutamente fascinante. Las grabaciones que han salido a la luz son claras. Se observa cómo un objeto luminoso aparece frente al cráter, se desliza hacia su interior y desaparece por completo. Los escépticos hablan de ilusiones ópticas, fenómenos meteorológicos o fallos en las cámaras. Pero la frecuencia y la nitidez de los vídeos hacen que muchos duden de que todo pueda explicarse como simples coincidencias. Si todo esto es cierto, entonces el Popocatépetl no es solo un volcán. Es uno de los mayores misterios de nuestro planeta, un posible punto de conexión que permitiría a civilizaciones ajenas acceder a la Tierra sin recorrer millones de años luz. Y eso nos lleva a una última pregunta sobrecogedora. ¿Estamos realmente presenciando un Stargate cósmico en el Popocatépetl? Y si es así, ¿no estarían los seres capaces de utilizarlo infinitamente más avanzados que nosotros? Resulta inquietante pensar que podrían entrar y salir cuando quisieran. ¿Listo para el final? Entonces presta mucha atención a lo que viene ahora. Número 1. Los misterios de Mitra. Las puertas secretas de Roma hacia el más allá. ¿Y si los romanos, en sus rituales secretos, hacían mucho más que venerar a sus dioses? ¿Y si en realidad habrían portales hacia otros mundos ocultos bajo las calles del antiguo imperio? Los misterios de Mitra fueron uno de los cultos secretos más enigmáticos de la antigüedad. Surgieron en el siglo I después de Cristo y se expandieron rápidamente por todo el Imperio Romano. Pero hay un detalle especialmente extraño. Sus rituales no se celebraban en grandes templos, sino en cámaras subterráneas ocultas. Estos espacios, conocidos como mitreos, eran salas pequeñas, oscuras y con forma de cueva, construidas deliberadamente para quedar completamente aisladas del mundo exterior. En su interior se llevaban a cabo ceremonias misteriosas, a las que solo los iniciados tenían permitido asistir. A día de hoy, los historiadores no saben con certeza qué ocurría exactamente dentro de esos recintos. Algunos interpretan los misterios de Mitra como simples rituales simbólicos. Sin embargo, otros creen que los sacerdotes utilizaban sustancias embriagadoras especiales y cánticos repetitivos para inducirse estados de trance, estados en los que, según sus propias creencias, cruzaban el umbral entre este mundo y el más allá. Imagina la escena. Una sala estrecha iluminada por antorchas, sacerdotes entonando cánticos rítmicos, el sonido grave de los tambores resonando en la piedra, una bebida que altera la mente. Poco a poco, el espacio parece vibrar y los participantes sienten que se abre ante ellos una puerta hacia otra realidad. Para ellos no era un símbolo, era una experiencia real, un contacto auténtico con algo que estaba más allá de la comprensión humana. Resulta especialmente llamativo que muchos mitreos contengan representaciones de estrellas, planetas y símbolos cósmicos.
Para algunos investigadores, esto es una clara señal de que los sacerdotes intentaban conectar con fuerzas universales. Tal vez creían que sus rituales les permitían acceder a otras dimensiones o incluso viajar a las estrellas. El mitreo en sí solía representar el cosmos. Su forma alargada simbolizaba el eje del mundo. El relieve de Mitra, sacrificando al toro, representaba el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Los bancos de piedra a ambos lados permitían a los iniciados recostarse durante las ceremonias, simbolizando una muerte ritual antes de regresar transformados. Todo esto refuerza la idea de que los sacerdotes de Mitra no practicaban solo una religión, intentaban cruzar límites. ¿Y por qué el trance y las sustancias que alteran la mente? La neurociencia moderna explica que los estados alterados de conciencia pueden cambiar la forma en que el cerebro percibe el tiempo y el espacio. Para los sacerdotes mitraicos, ese instante era precisamente cuando los portales se volvían visibles, transiciones hacia el más allá que normalmente permanecían cerradas. Si observamos todas estas pistas en conjunto, surge la imagen de un culto que no solo protegía secretos, sino que buscaba activamente ir más allá de los límites de nuestra realidad. Los misterios de Mitra pudieron ser mucho más que una religión. Tal vez fueron un experimento para abrir la puerta a lo desconocido. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Abrieron realmente los romanos portales al más allá mediante sus rituales? ¿Y permanecen hoy los mitreos en ruinas como los últimos testigos silenciosos de esas puertas ocultas? Muy interesante. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hay mucho más detrás de estas historias de lo que imaginamos? ¿Qué caso te ha fascinado más? Déjalo en los comentarios. Estamos deseando leer tu opinión. Y si te ha gustado el video, te agradeceríamos mucho un like y una suscripción.